Hola, bienvenidas y bienvenidos a Responsabilidad Social, Cívica y Ética, tu programa para compartir opiniones, escuchar y reflexionar sobre los temas que mayor interés despiertan entre las y los jóvenes de México. En este programa nos hemos referido en muchas ocasiones a los derechos humanos y la importancia de que las autoridades se encarguen de respetarlos. También hemos visto cómo en ocasiones pareciera que hay unos derechos que se contraponen a otros, o que los derechos de alguien van en sentido opuesto a los derechos de alguien más. Hoy vamos a hablar de un derecho muy peculiar, tanto por novedoso como por su forma de aplicarlo: el derecho a la objeción de conciencia. Los derechos humanos son reconocidos en nuestra Constitución como derechos fundamentales y están amparados para todas y todos. Sin embargo, existen ordenamientos legales que limitan el ejercicio de algún derecho cuando la persona ha violado alguna ley. Por ejemplo, si una persona se encuentra cumpliendo una condena en prisión, se le priva de su derecho a participar en una contienda electoral para ser votado. Una persona privada de la libertad puede seguir ejerciendo su derecho a votar, pero no a ser votado. Del mismo modo, el derecho a la propiedad privada se puede ver conculcado en casos de utilidad pública, como la construcción de un aeropuerto, de una presa o de una carretera. Otro caso es el de los derechos de niñas, niños y adolescentes, los cuales tienen prioridad sobre los derechos de otras personas en caso de que sus derechos entren en conflicto con los de una persona adulta. Una autoridad solo puede suspender un derecho después de un juicio y una vez que se haya dictado una sentencia. Y así como tenemos derechos como ciudadanas y ciudadanos, tenemos deberes jurídicos, esto es, obligaciones que por ley tenemos que cumplir. Los deberes jurídicos se dividen en positivos y en negativos. Un deber jurídico positivo nos obliga a hacer, a ejecutar un comportamiento, mientras que el deber jurídico negativo nos obliga a no hacer. Este deber parte del principio de que las personas tenemos que respetarnos los unos a los otros. Por ello, para evitar que alguien genere un daño a otra persona, hay ciertas conductas que debemos evitar. Un ejemplo de deber jurídico positivo es cumplir con un trabajo para el que hemos sido contratados o contratadas. Un ejemplo de deber jurídico negativo sería el que una empresa no puede obligar a una persona a mantenerse en su puesto de trabajo tras terminar su turno. El derecho a la objeción de conciencia, nuestro tema de hoy, se define como la negativa de una persona para acatar un deber jurídico por razones de conciencia, las cuales se reconocen por argumentos relacionados con la religión, ética, ideología o filosofía. Algunos ejemplos de objeción de conciencia son el rechazo a la transfusión sanguínea, a experimentar con animales, el que una mujer no acepte ser atendida por un médico varón o la negativa de una doctora o doctor a practicar un aborto. Todas las y los profesionistas que decidan ejercer este derecho deben actuar conforme a las limitantes establecidas por la Ley General de Salud, que es donde se encuentra estipulado este derecho, pero también deberán acatar las normas de derechos humanos y estándares de ética médica avalados internacionalmente. Esto con el fin de que el ejercicio de la objeción de conciencia no derive en la no presentación o la negación arbitraria de los servicios. La diversidad que existe en nuestro país en términos culturales, religiosos y de identificación de género han obligado a que nuestras leyes se adapten para incluir diferentes ideas religiosas, filosóficas y éticas. La objeción de conciencia se produce cuando entra en conflicto la convicción moral de una persona y un deber jurídico al que está obligado. ¿Cómo se puede resolver este conflicto sin que se prive a alguien de un derecho y se respete la convicción de un profesionista? Para profundizar en este tema y explicarnos por qué surge el concepto de objeción de conciencia, contamos con una invitada especialista en el tema. Me gustaría primero empezar como explicando lo que es la objeción de conciencia, que es básicamente la posibilidad que tenemos todas las personas de negarnos a realizar un acto que es previsto por la ley porque consideramos que es incompatible con nuestras creencias religiosas, pero también éticas, morales, filosóficas, políticas, etcétera, ¿no? Entonces, esta objeción de conciencia lo que busca proteger es la libertad de conciencia y de religión
que está garantizada por la Constitución y de manera general la libertad de pensamiento, ¿no? Entonces, de cualquier manera, lo que protege es, o lo que reconoce es que pues, todas las personas tenemos derecho a pensar por cuenta propia y además a vivir conforme con nuestras creencias religiosas. Bueno, en realidad es una reflexión bastante antigua, ¿no? Por ejemplo, si las leyes son necesariamente justas, si tenemos, para el caso de los creyentes, que obedecer a las leyes o al contrario a Dios. En fin, encontramos esta reflexión en torno a la objeción de conciencia a lo largo de la historia del pensamiento humano, pero en su forma, digamos, más moderna, las primeras reflexiones como ya un poco más sistematizadas en la materia, pues lo encontramos en materia militar, por ejemplo, ¿no? Como jóvenes que dicen que no quieren irse a la guerra, que no quieren realizar su servicio militar, precisamente porque consideran que pues, es incompatible con su proyecto de vida y con sus convicciones filosóficas o religiosas. Que en el marco de sociedades democráticas, abiertas, tolerantes, pues consideremos que la objeción de conciencia tiene que ser reconocidas en las leyes, pues precisamente para permitir a las personas vivir de manera congruente con pues, lo que creemos en lo más profundo de nuestro ser. Puede ser un poco difícil de entender respecto a la objeción de conciencia, ¿no? Es decir, no puede existir como tal en la ley o en la Constitución un derecho general a desobedecer a la ley, sino todo sería caóticos, ¿no? Todos decidiríamos que obedecemos cuando queremos o cuando nos conviene. Entonces, lo que tenemos que entender es que sí existe un deber de obedecer a la ley que es la expresión de la democracia, pero consideramos que en algunas materias puntuales, cuando existe como un problema moral importante, pues se debe reconocer a las personas cuando tienes convicciones pues muy sinceras y muy importantes para ellos, que puede haber como algunas materias donde sí reconocemos que puede haber una objeción de conciencia. Pues me parece que es importante reconocerla en la práctica profesional y en particular a nivel médico, porque sabemos que es un terreno muy sensible pues para este tipo de convicciones morales o religiosas, ¿no? Por un lado tenemos a los pacientes y a sus familiares que finalmente tienen el derecho a aceptar o a rechazar un tratamiento. El caso más común es el caso de los testigos de Jehová que se niegan a recibir transfusiones de sangre. Entonces, cuando tenemos un adulto que llega al hospital con una tarjeta o con una placa que dice no sangre, pues las médicas y los médicos tienen que reconocer finalmente que se trata de su propia vida y entonces pues no se les puede aplicar un tratamiento en contra de su voluntad. Por el otro lado, también tenemos a los médicos que tienen como deberes deontológicos propios de su profesión, es decir, que pueden ellos decidir cuál es o qué les parece ser el mejor tratamiento para una persona y además pues ellos también tienen este derecho a la conciencia y a la libertad de religión y por lo tanto pues en algunos casos consideran que hay algunos procedimientos que no pueden realizar debido a sus convicciones fundamentales. Podemos encontrar objeción de conciencia en diferentes profesiones, en particular como ya mencionaba en el ámbito sanitario que es muy importante, pero también estamos viendo que surgen objeciones de conciencia en materias que parecerían como neutras, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos tuvimos el caso de un pastelero que se negó a realizar un pastel de boda para una pareja homosexual, ¿no? También tenemos farmacéuticos que se niegan a vender anticonceptivos. Entonces, podemos imaginar esta objeción de conciencia en diferentes ámbitos profesionales. ¿Te ha pasado estar con tus amigas, amigos y que te animen a que hagas algo que no quieres? No porque sea algo que ponga en riesgo tu integridad física, sino porque simplemente no te late. La objeción de conciencia es algo parecido. Mientras el mantenerte en tu convicción no afecte a otra persona, estás en todo tu derecho a aferrarte a lo que crees. Pero así como no pueden obligarte a hacer algo que crees que es incorrecto, no puedes evitar que otras personas sí lo hagan. Lo que es válido para ti es también válido para las y los demás. En México existe una gran diversidad de religiones. Una de ellas, por ejemplo, los testigos de Jehová. Tienen por convicción el no saludar los símbolos patrios, no solo de México, sino de cualquier país. Este gesto religioso no busca afectar a otras personas. Las y los miembros de esta religión no tienen la intención de abrogar la bandera o el himno nacional. Simplemente su religión les impide participar de cualquier tipo de ritual cívico.
La ley en México les permite ejercer su convicción sin tener que sufrir una sanción por ello. Otro ejemplo es el uso de animales en pruebas de laboratorio. A pesar de que esta práctica se ha cuestionado cada vez más, la ciencia requiere de la experimentación en animales toda vez que no se debe experimentar en seres humanos. Sin embargo, si una persona que labora en un laboratorio expresa su negativa a participar en esta actividad por su convicción moral de no dañar a los animales, la empresa o la dependencia debe respetar su decisión sin que por ello sea sancionada. Algo que tienen en común estos dos ejemplos es que las personas que se amparan en la objeción de conciencia no están afectando derechos de terceros. Expresan su convicción de forma pública y solo para sí. Pero hay otros casos en donde sí se da una disrupción de un deber jurídico. Si una persona transgénero acude a una unidad de salud para recibir un servicio y es recibida por una doctora o un doctor que por cuestiones religiosas se niega a atenderla, los derechos de ambas personas entran en conflicto. La autoridad debe garantizar el derecho a la salud del paciente sin desplazar el derecho de la doctora o del doctor. Entonces podemos ver que la objeción de conciencia cumple con 4 consideraciones. 1. Es fundamental para la persona objetora, es decir, sus motivos surgen de convicciones religiosas, éticas o filosóficas fundamentales. 2. Entran en conflicto con un deber jurídico, una práctica administrativa o una política pública. 3. Se expresa de manera pública. El objetor de conciencia no busca ocultar el rechazo, sino al contrario, lo hace manifiesto para obtener una dispensa. Y 4. Es privada en el sentido de que no es una acción política, no pretende eliminar la norma rechazada, sino simplemente ser excusado de su cumplimiento. Las autoridades deben ser muy cuidadosas de que el ejercicio de la objeción de conciencia no se preste a actos discriminatorios por motivos de género, de religión, culturales o ideológicos. Es importante asegurar que la objeción de conciencia no sea utilizada para justificar la negación de servicios de salud por creencias personales de las y los profesionales de la salud respecto a métodos anticonceptivos, anticoncepción oral de emergencia, la esterilización o aborto. Algunos de estos servicios deben estar garantizados para las mujeres en algunos estados del país. Sobre esto nos habla nuestra invitada en esta segunda parte de la entrevista. Acompáñenme a verla. Sí, lo que deben hacer las autoridades cuando derechos entran en conflicto es algo que llamamos en derecho una ponderación. Es decir, examinamos cuáles son estos derechos que se encuentran en confrontación, tenemos que ponerlos en balance, ver cuáles son los diferentes intereses en juego, pero también cuáles son las razones que motivan las objeciones de conciencia y sobre todo tenemos también que ver si estos derechos pues que se presentan afectan los derechos de otras personas. Entonces, lo que hace un juez cuando lo llega a un caso de objeción de conciencia es analizar estas diferentes razones y después pues decidir si efectivamente se tiene que reconocer en este caso concreto pues la libertad de conciencia y de religión del objetor o si al contrario pues se considera que no. Por ejemplo, en Francia tuvimos el ejemplo cuando se legalizó el matrimonio homosexual de algunas personas encargadas de casar estas parejas que empezaron a decir que no estaban de acuerdo, que iba en contra de sus convicciones morales y pues lo que hizo el juez es no, aquí en este caso tienes que aplicar la ley, ¿no? Y si no estás conforme, pues te vamos a aplicar una multa administrativa, ¿no? Entonces hay algunos ámbitos donde sí es reconocido estas objeciones de conciencia, especialmente en el ámbito sanitario respecto de los abortos, pero en algunas otras situaciones se considera que no, que lo que tiene que prevalecer es la ley común. En materia de aborto, por ejemplo, tenemos claramente un conflicto de derecho, ¿no? Entonces, por un lado, se suele reconocer efectivamente en muchas legislaciones del mundo que las médicas y los médicos tienen un derecho a no participar en un procedimiento de aborto, porque efectivamente consideramos que hay un dilema moral importante, ¿no? Por ejemplo, las personas que consideran que el embrión tiene un derecho a la vida, sabemos que para los católicos hay una prohibición absoluta de participar a este tipo de procedimiento. Pero por el otro lado, pues tenemos a las mujeres que tienen el derecho a poder terminar con un embarazo no deseado. En la Ciudad de México o en Oaxaca
lo pueden hacer en las 12 primeras semanas de gestación sin aportar, digamos, una razón en particular, pero en los otros estados de la República, en caso de violación o en caso de malformación grave del feto, o de manera general cuando la salud de la madre esté en peligro, ¿no? El problema que tenemos en México es que tenemos una tasa muy alta de objetores de conciencia. Se considera que más o menos 90% de los médicos en todo el país pues se rehúsan a hacer este tipo de intervención, y ahí pues vemos claramente que esta negativa afecta el derecho de las mujeres, ¿no? Tenemos como muchos casos en la República tratándose de niñas que fueron violadas y donde pues se les niega a terminar el embarazo porque les dicen que no hay médicos que quieren participar en este tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en estos casos es tratar de contener estas objeciones de conciencia y pues buscar una regulación para que se puedan equilibrar los derechos y los intereses que están en juego. Bueno, en el caso de la Ciudad de México, cuando se legaliza el aborto en 2007, la ley también contempló la posibilidad para los médicos de poder realizar una objeción de conciencia, pero pues también como marcó algunas condiciones y limitantes, ¿no? En la Ciudad de México, cuando un médico no quiere hacer este procedimiento, tiene que enviar a su paciente a un médico no objetor. También lo que nos dice la ley es que un médico, una médica, no puede negarse a realizar un aborto cuando la salud de la mujer corre peligro. Y algo que me parece también muy importante que garantiza la ley es que que las autoridades públicas siempre tienen que tener identificados algunos profesionales de la salud que sí pueden realizar este procedimiento. Hace un par de años tuvimos un caso en Aguascalientes de una adolescente que había sido violada y que resultó embarazada. En Aguascalientes le dijeron que pues, no podían terminar con su embarazo porque no había ningún médico en la entidad federativa que aceptara hacer este tipo de procedimientos. Entonces llegó el caso ante un juez y el juez dijo que no, que era la obligación de las autoridades encontrar un médico, ya sea dentro o fuera de la entidad federativa. Entonces, finalmente llevaron a esta niña a abortar en la Ciudad de México, pero lo que me parece importante es que a raíz de esta sentencia se contrató en Aguascalientes a 2 médicos del sector privado que puedan realizar este tipo de servicio cuando exista la demanda. Pues además de los médicos, finalmente pues todas las personas podemos ejercer la objeción de conciencia, ya seamos simples ciudadanos. Por ejemplo, también los testigos de Jehová pues se niegan a participar, por ejemplo, en las casillas electorales o a ser jurado en los juicios. En fin, podemos encontrar como este fenómeno en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? A mí lo que me parece lo más desafiante es cuando un servidor público es el que pues hace esa objeción de conciencia, ¿no? Porque finalmente su papel, su función es servir la ley y la ciudadanía, y lo que vemos en los hechos es pues algunos servidores públicos que privilegian sus propias creencias particulares y que finalmente terminan imponiéndole a toda la ciudadanía. Bueno, ahí creo que la respuesta es bastante sencilla, ¿no? Como ya lo expliqué, una empresa, una dependencia pública no puede realizar a título institucional una objeción de conciencia porque finalmente esta objeción surge en el foro interno de los individuos. Es una decisión personal que se basa en las propias convicciones religiosas, morales, éticas de la persona, ¿no? Entonces, una dependencia pública pues no puede objetar a título institucional o colectivo, precisamente porque pues es un reflejo del Estado, el cual pues tiene su propia normatividad y tiene que aplicarla al conjunto de la ciudadanía. Lo que hemos visto desafortunadamente en México es que en los hechos pues sí se da este tipo de objeciones de conciencia institucional. Hubo un caso muy sonado hace unos años de una niña, Paulina, que fue violada a la edad de 13 años en su domicilio en Baja California, y cuando llegó al hospital para hacer valer pues, la posibilidad de terminar con este embarazo, ahí le empezaron a dar una serie de pretextos para pues, no practicarle este aborto. La dieron de alta y no habían hecho nada. Le mandaron a mujeres de asociaciones
pro vida para enseñarle como videos y fetos muy violentos, pues de fetos abortados. Incluso se dice que el obispo también como participó para tratar de hacerla desistir de esta elección. Y ya después fue un caso que llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es como el mecanismo de protección de los derechos humanos a nivel de las Américas, y ahí pues el director del hospital trató de justificarse diciendo que había hecho solamente uso de su derecho legítimo a la objeción de conciencia, cuando pues en realidad había exigido a todos los médicos del hospital de no practicar la intervención a Paulina, ¿no? Entonces tenemos como una serie de casos en México donde en los hechos vemos que hay como bloque, se hace como objeción de conciencia colectivo para impedir el acceso a derechos. ¿Cómo pueden uniformizarse los criterios a nivel federal? Efectivamente, es una pregunta un poco compleja en el marco del sistema federal mexicano, puesto que cada estado tiene sus propios lineamientos en la materia, ¿no? Especialmente en el caso del aborto. Hace un par de años se modificó la Ley General de Salud, que reconoce a los médicos, médicas y el personal de enfermería la posibilidad de objetar pues en diferentes servicios de salud, pero se consideró que esta disposición no protegía pues a los pacientes de los sistemas de salud porque no tomaba en cuenta suficientemente sus derechos. Entonces, la Corte Suprema está justamente analizando este caso y esperamos que en su decisión pues tome acta de las problemáticas que existen a nivel de la práctica y que pueda como reforzar las condiciones en las cuales se pueden llevar a cabo esas objeciones de conciencia, pues precisamente para permitir a todas las personas tener acceso en los hechos a sus derechos. Muchas gracias a la doctora Capdeville por su tiempo y por compartirnos su conocimiento sobre el tema. Las instituciones y todo el personal de salud son responsables de que la objeción de conciencia no se traduzca en una justificación para que las mujeres accedan a los servicios de salud sexual y reproductiva que requieren y que con ello se vulneren sus derechos o se ponga en riesgo su salud e incluso su vida. Y este es nuestro top 5 sobre la objeción de conciencia. 1. La Ley General de Salud establece que la objeción de conciencia es una prerrogativa individual, no institucional ni colectiva. Solo puede ser invocada por el personal médico y de enfermería perteneciente al Sistema Nacional de Salud. 2. Las instituciones de salud no pueden discriminar a sus profesionales de la salud que se identifiquen como objetores de conciencia, pero esta deberá hacerse explícita ante la institución. 3. Cuando el ejercicio de la objeción de conciencia entre en conflicto con los derechos de las personas usuarias de servicio de salud, la persona objetora está obligada a referir a las y los pacientes con otra u otro profesional de la salud que pueda proveer el servicio requerido. 4. Las unidades de salud tienen la responsabilidad de organizar sus servicios de forma que se garantice la presencia de personal médico y de enfermería capacitado no objetor. De esta manera, se respeta el personal de salud objetor sin que eso implique que las y los pacientes se vean privados de un servicio. 5. De acuerdo con la Ley General de Salud, las y los profesionales de la salud no pueden objetar participar en las prestaciones de un servicio de salud cuando la objeción de conciencia ponga en riesgo la vida de la persona o se trate de una urgencia médica. El derecho al respeto a la libertad de conciencia de las y los profesionales de la salud no implica un derecho a negar la presentación de los servicios de salud reconocidos por la ley y para todas y todos. Los servicios de salud deben ser brindados siempre bajo criterios científicos y no conforme a creencias personales. La objeción de conciencia debe ejercerse con mucha responsabilidad por parte de las y los doctores y personal de enfermería, para que siempre se respete el derecho de las personas a la salud. No olvides enviarnos tus comentarios y opiniones a nuestras redes de Jóvenes en TV. Comparte con nosotros tus experiencias y reflexiones y también puedes proponer algunos temas que te gustaría que abordáramos. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en el canal de YouTube que aparece en pantalla. Por hoy es todo. Muchísimas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron y a quienes nos ayudan a hacer posible este programa. Pensemos en acciones para el mejor ejercicio de nuestros derechos y libertades. ¡Hasta luego!